Muchas veces las imprentas para los grafólogos representan el gran desafío, ya que a diferencia de las cursivas, que tienen mayor riqueza de movimientos y de trazos, y por lo cual permite análisis mucho más amplios o interesantes, sin embargo, bueno, la idea en este material es tratar de reflexionar la evaluación de las imprentas desde el área volitiva. Es decir, nosotros cuando realizamos un informe siempre tratamos de evaluar la personalidad en su conjunto, o sea, aspectos cognitivos e intelectuales, aspectos emocionales, comunicacionales e interaccionales, y los aspectos volitivos. La voluntad, muchas veces descuidada, digamos, es fundamental para la aplicación de todas las otras áreas, porque una persona puede tener un buen nivel de inteligencia, pero si la voluntad falla, no podrá concretar, materializar o tomar las iniciativas o resistir los obstáculos que se interponen en el cumplimiento de sus objetivos. También la voluntad, cuando está interferida por lo emocional, por más que también haya un buen nivel volitivo, si la interferencia de los afectos y las emociones es muy importante en la personalidad de ese sujeto, también va a hacer que ese rendimiento sea mucho menor, porque las emociones interfieren también cuando alguien está preocupado o tiene alguna problemática vincular. Su rendimiento, su energía para aplicar en otros objetivos también va a ser mucho menor. Entonces, la idea también es volver a reflexionar que la imprenta puede ser analizada como cualquier escritura cursiva. Lo único que quizás tenemos más limitado es el estudio de la forma, pero sabemos que en grafología la forma es uno de los 8 aspectos, además de los subaspectos que hay en la escritura. Por lo tanto, podríamos hacer en principio un caso omiso de esa visión y analizar el resto, porque hay tamaño, hay espacio entre líneas, entre palabras, hay márgenes, hay firma, hay espacios entre letras. Está un sinnúmero de elementos que nosotros analizamos como grafólogos en una escritura y que en esto no dista gran diferencia con una escritura cursiva. Como decía al principio, el hincapié en esta audioclase es explorar un poco la voluntad. Para eso quería plantear algunas variables de análisis que les va a servir para también aplicarla en otras imprentas. Las variables hemos denominado como factor 1, poder ver primero. ¿Se trata de una imprenta minúscula o una imprenta mayúscula? Sabemos que las imprentas mayúsculas, es decir, cuando está como si fuera todo un título, ¿no es cierto? Es todo un esfuerzo escribir así, por lo cual el narcisismo, el individualismo y la autoafirmación del sujeto, sobre todo si la atención acompaña, por supuesto, va a ser mucho mayor. El nivel de inteligencia generalmente es un poco más superior a la media. El nivel de inteligencia en las imprentas minúsculas es adecuado o normal según los casos. Pero hay menor nivel de autoafirmación. La imprenta en ambos casos siempre es una letra refugio, como me gusta llamarla, porque enmascara muchos contenidos de la personalidad. No es que la persona no los tenga, sino que justamente la imprenta es una forma de mantener en reserva una parte del espectro de la personalidad, más allá de las razones que puede haber para ello, que son muchas. El segundo factor es ver si hay proporción. Normalmente las imprentas comunes suelen limitar todo su desenvolvimiento en la zona media, es decir, que por más que se trate de una L, o sea, de una AMPA, L, B larga, H, de una jamba, G, Y, Z, suelen ser letras que se desarrollan solamente en la zona media o muy poquito. No es el caso de la letra que hoy compartimos, que por eso nos pareció interesante. Podemos observar que si bien es una imprenta minúscula, presenta una muy buena tensión vertical, porque fíjense que uno ve como que la letra tiene más tensión en la altura que en la anchura. De hecho, es una letra estrecha también. Tiene una tensión muy firme. Y hay proporción, ¿por qué? Porque hay partes bajas, zona media y zona superior. Sobre todo en las zonas, más allá que esto también se evalúa en las cursivas, pero como no es algo usual en las escrituras imprenta, esto denota un gran esfuerzo de la persona, con lo cual redunda en un potencial volitivo mucho mayor, que era lo que veníamos comentando. Entonces tenemos zona inferior y zona superior destacada. Buena tensión. El tercer factor es la presión. Acá es muy buena, tiene huella en el reverso, tiene buena coloración, buena tensión. El calibre es un complementario en este caso. El cuarto factor que proponemos es la dirección.
No es lo mismo, por ejemplo, tener una dirección sinuosa, ambivalente, que sube, que baja. Bueno, este es el único factor que en esta letra está como menos positivo, en el sentido de que hay ascensos, hay descensos, hay sinuosidades, hay concavidades, hay convexidades, es decir, la dirección es variable, por lo cual hay algo de lo afectivo que puede llegar a interferir. Después tenemos un quinto factor, que es la letra T. Normalmente las letras T en las imprentas minúsculas suelen ser bajas o por la mitad del palo. Aquí son altas, lo cual refuerza el potencial volitivo de esta persona. El sexto factor es el estilo de imprenta, que puede ser curva, rectangular, cuadrangular, garabateada. Cada estilo también aporta un rasgo específico de la personalidad. En este caso es redondeada y rectilínea, ya que las hampas y muchas jambas son bien rectas, lo cual también redunda en un buen componente volitivo. Y la velocidad es un factor importante. Las imprentas suelen ser más bien lentas a pausadas. Cuando se logra que cuando aumentan la velocidad, ligan aunque sea 2 o 3 letras. Esto aumenta la velocidad. En este caso, la velocidad es pausada. Podemos decir que de los 7 factores que hemos mencionado para el análisis de la voluntad, al menos una primer screening, o sea, una primera observación global, podemos decir que hay una voluntad destacada y firme.